conocemos bien que la historia de la educación es una de las formaciones más importantes del ser humano y vamos a fomentar un desarrollo de reingeniería, reconstrucción, más aún tratar y abordar temas que son importantes que han estado dentro del plan laboral de muchos profesores, líderes, emprendedores, negociantes, el mundo entero, y vamos a también con esta información abordar temas que pueden ayudar a nuestra sociedad y podamos llevar un referéndum para la Agenda del 2030 en las Naciones Unidas. Esa es la intención que tenemos nosotros, todos reunidos el día de hoy, aquí en la sede de Japón, por medio de la Escuela Internacional NPO del doctor Miguel González. Mi nombre es Rosemary Sánchez, como ya bien me conocen. So I would love to let know everybody in English also. I'm going to be translating both languages. Our second day is talking about the different formulas, ideas as entrepreneurs, as people with united cause for the education to be embraced in different positions around the world. And we want our culture and all the tools that we have between and among each other to work to the favor, embracing this to bring a referendum of a better restructure of the education globally. And this is our endeavor today. Our second day is to delegate, to embrace different information, and to talk about the formalities, how the education can be embraced in this year, and commenting from now on to the 2030 agenda for the UN on United Nations. So we're going to be having different educators, different personalities today to give their speeches and to let know causes that have been embraced through the generations up to date. We also want you to please raise your hands, communicate with us if that is the case, you want to really give out your thoughts. Gracias, entonces vamos a empezar. ¿Usted tiene algunas palabras, doctor, para el segundo día de nuestra cumbre global? Doctor Miguel González. Conseguir y traer unas ideas alternativas que vamos a escuchar, intenciones de cambiar nuestra educación, intenciones de dar alternativas y sobre todo la humanidad queremos hacerlo. Que seamos por favor. Sí, claro que sí. Agradeciendo primeramente también a la doctora Gloria Hecker, quien está desde México y quien se va a unir muy pronto con nosotros, por supuesto, como directora ejecutiva de esta cumbre. Gracias. Hoy vamos a avanzar entonces con vamos a empezar con nuestra primera ponencia. Tenemos a la doctora Ninela Sánchez Carmona, una personalidad muy importante en el ámbito de lo que es la carrera y profesional como odontólogo, y también, por supuesto, educando, porque ha sido parte de los diferentes centros educativos a nivel odontológico en el país, su país natal, Venezuela. Adelante. Oportunidad en ese momento de convivir y conocer la figura pues de el famoso Che Guevara y de Fidel Castro. Es así que ella, antes de morir un año, ella escribió sus memorias. Las memorias de mi madre, donde dice: memoria de mis días con Luis Pineda Betancourt, que fue el primer presidente
democrático cuando cayó ese dictador y por el cual ella también era en conjunto con ellos del Partido de Acción Democrática que representa la democracia en nuestro país Venezuela, del Che y Fidel. Es decir, ella cuenta aquí toda su historia de cómo ella convivió con ellos en el sentido de vivir la amistad, las ideas, de intercambiar todas las ideas políticas, sociales, económicas, etcétera, que fueran del momento. Debo aclarar que mi mamá nunca fue de ideas comunistas ni socialistas. Ella era democrática, luchó por su país por por la democracia, y esa fue lo que la caracterizó siempre. Pero ella tuvo una amistad muy cercana a Fidel Castro, quien la admiraba mucho. Inclusive en el año 1986 se volvieron a ver después de tantos años desde que él dejó a México en el año 1958 y se fue a Cuba a luchar pues la revolución de su país. Se volvieron a encontrar y para Fidel fue de gran alegría pues y muy grato pues volverla a ver y llevarla a su palacio y conversar, etcétera, etcétera. Pero lo importante de eso no es eso realmente solamente lo de mi madre, sino que como he dicho, fue una gran poeta literaria, ¿verdad? Donde desarrolló pues su vida artística, eh, eh, ella, su vida artística, ¿verdad? En Venezuela, ¿verdad? Desde cuando volvió a Venezuela, a partir del año de 1958, donde comenzó pues a seguir escribiendo libros, ¿verdad? Y ella pues nunca dejó de escribir libros. Son tantos sus libros que si ustedes buscan por Wikipedia y por el busco, bueno, tiene libros hasta el año de 1992, 2005 y hasta sus memorias que fueron 2009 hasta el 2008 o 2007 ella sacó sus memorias que son estas. Pero una de las grandes, más importantes libros que ella sacó fue el llamado Árbol de Chernóbil. Este libro está catalogado internacionalmente hasta el día de hoy, ¿verdad? Uno de los más grandes libros de la ciencia poesía lírica que ella escribió a partir de 1989, cuando sucedió la catástrofe de Chernóbil en aquella primavera en Ucrania. Ya dije, Lucila Velázquez, lo dije del primer momento. Entonces, ella, para ese momento, porque mi mamá, como una vez más repito, ella fue poetisa, fue política, fue periodista y fue diplomática. Mi mamá ejerció 35 años de diplomacia y para ese momento ella se encontraba como embajadora en Dinamarca cuando sucedió la catástrofe de Chernóbil. Para ella, como poetisa, como mujer sensitiva y sensible pues a su yo interno, ¿verdad? Porque siempre todos sus libros han sido basados en una enseñanza, es decir, en unos escritos siempre sobre la paz, el amor, la creencia en Dios, la belleza de la naturaleza, ¿verdad? Reflejada como ella la veía internamente siempre, ¿verdad? Entonces, para ella fue muy sensible cuando ella se supo lo de la catástrofe de Chernóbil. Para ella fue muy común el haber estado en Dinamarca, que estaba muy cercano a Ucrania, y estar toda una población en Europa y ese país, y ella ahí respirando aquella radiación, ¿verdad? Que nadie sabía que estaba volando por los cielos en el continente europeo y etcétera, etcétera, dónde iba, ¿verdad? Eso le causó a mi mamá mucha conmoción interna, ¿no?
Y yo pienso que a lo mejor también ella pensó que esa radiación le había afectado internamente y podía morir en algún momento, ¿verdad? Entonces ella hizo este famoso libro, que es un libro de poemas sobre el árbol de Chernóbil. Es decir, expresado en una poesía científica y cuántica, porque para hacer este libro ella empezó a meterse ya en lo que se llama la ciencia cuántica, quien fue muy reconocida por el científico Stephen Hawking, a quien cuando él leyó esto, ¿verdad? Hizo un comentario muy extraordinario que realmente quisiera leerlo, pero no sé realmente dónde está, ¿verdad? Pero él o sea, avaló esa obra de mi madre y dijo que era una obra extraordinaria que nunca jamás había encontrado, ¿verdad? Yo había visto de una persona que del mundo artístico poético pudiera escribir maravillosamente en la expresión de la naturaleza, de la ciencia y de esa ciencia cuántica. Entonces, yo les voy a leer aquí, pues, lo que se refleja aquí en el libro de Chernobyl. Lo voy a leer primero en español y después se lo leo en inglés. Entonces, aquí dice, el árbol de Chernobyl, por Lucila Velázquez. El árbol de Chernobyl de Lucila Velázquez es un canto a la materia en su humana magnitud cósmica y metafísica. Es la expresión del átomo de fusión y fisión, el que saltamos por la vida, el que denunciamos por la muerte. Es el átomo de paz, de paz. Así que estamos en una cumbre de paz, ¿verdad? De paz, desintegrado en acto imponderable. Es el átomo de guerra, estratégico, desintegrado en augurio de guerra o estratégico, desintegrado en augurio de un gasto planetario. Es el poder nuclear denunciado en la palabra y el pensamiento y la acción de la poesía con un tono profético de realidades y símbolos. Es el poder de la metáfora avistada en una escena de tiempo, de hoy y de mañana, dueña de la palabra de la humanidad nuclear. El árbol de Chernóbil es una lírica indagación en el paradigma científico observado en el espejo de la poesía por una transparencia de emoción y rigor al mismo tiempo. Es también una incursión en la complejidad intemporal o en el espacio-tiempo, rastreada en los verídicos parámetros de los descubrimientos, las hipótesis y las reflexiones. El árbol de Chernóbil es la interlocución de valores científico y humanístico en su coexistente significado. La constante del proceso civilizatorio está presente en el contenido de este mensaje, porque de alerta universal, de eso que la poesía misma advierte cuando pregunta: ¿hasta cuándo es el hombre la estrella de las estrellas? Poeta y crítico de arte, Lucila Velázquez formó parte de la generación de Contrapunto, el Premio Municipal de Poesía 1951 y acceso al Premio Nacional de Literatura 1963-64. The Tree of Chernobyl by Lucila Velázquez is a song de Mara in its human, cosmic, and metaphysical magnitude. It is the expression of the fusion and physician of the atom, which we extol because of life and we denounce because of death. It is the atom for peace, disintegrated in an planetarian holocaust. It is a nuclear power denounced in poetry's words, both action with a prophetic tone and symbols and realities. It is the power of metaphor cited in a temporal scene of today and tomorrow, master of the world of nuclear mankind,
The Threat of Chernobyl is a lyrical research in the scientific paradigm observed in poetry's mirror, with a transparency of emotion and rigor at the same time. It is also an incursion into temporal complexity in time-space, tracked in the true parameters of discoveries by hypotheses and reflections. The threat of Chernobyl is the interlocution of scientific and humanistic values in their coexisting meaning. The constant of civilizing process is present in the context of this message, given the universal alert of that which poetry itself warns when it asks, until when man will be largest growing star. Poet, art critic Lucila Velázquez was a member of the Contrapunto group. She was awarded the Municipal Prize for Poetry 1951 and won an honorable mention for the National Prize of Literature in 1963-64. So this has been the work of my mother in one of his daily books. And it's not only this book, as I say, she has about 60 books written. These books already has been translated internationally in several languages as English, German, Greek, Spanish, French, and Italian. So and she is awarded, and she appeared as one of history person in the world in the Real Academy of New York. You can find her name there and all his work and his books and everything what she did and what she was, and also in Wikipedia. So it means that she was a very important person until today, and his work in all his books until today still universities in different places of the world. If you can find there by Google too, it has been working on his books. People who is studying arts or science, quantic, or whatever has to be related with the books and of my mother, and people who are artistic on this area. So means that until today, his work as a poet is being studied in universities and teaching. So con esto quiero decir pues que lo digo ahora en español para las personas, que la obra de mi madre nunca ha parado, es decir, ha continuado hasta hoy. ¿Por qué? Porque todos sus libros han sido traducidos desde inclusive cuando estaba viva al alemán, al griego, al italiano, al francés, ¿verdad? Y ha significado de mucha importancia para muchos maestros y profesores de diversas universidades en el mundo, sobre todo también en Grecia, aún estando ella viva. La profesora trajo la metáfora de Lucila Velázquez, de Lucila Velázquez, de este libro de Chernobyl, a un estudio profundo en la Universidad de Grecia. Entonces, quiero decir pues que ella hasta ahora ha sido una persona importante, donde su obra todavía se estudia
y donde muchas personas del mundo entero, en diversas universidades, toman sus libros como forma de estudio y de investigación para sus trabajos relacionados con la ciencia que hoy estén estudiando, ¿verdad? Y que mi madre aparece en la Real Academia de Nueva York, toda su obra y toda la importancia de su persona, y también en Wikipedia. Entonces, para terminar todo este relato, que espero pues que estén bien sorprendidos pues de mi madre, y lo llamamos con tanto orgullo, y donde yo creo que los legados ancestrales se heredan, porque aquí tenemos uno. Yo debo decir que yo soy científica de la ciencia, porque yo no soy literata, ni poeta, ni humanística, yo soy de la ciencia. Yo me gradué de odontólogo hace 38 años en la Universidad Central de Venezuela. Y de verdad que me siento muy agradecida porque saber exactamente el idioma poético de mi madre, yo realmente no lo conozco exactamente. Y no porque no haya leído sus libros o no haya querido, sino porque para mí siempre fue interesante de la ciencia, mi profesión, etcétera, etcétera. Por supuesto, para mí fue una alegría siempre todos sus libros, que fueron todos galardonados y laureados, ¿verdad? Pero es que el idioma de un poeta es algo muy especial, que cuando uno vive en el mundo de las humanidades, ¿verdad? Porque cuando estudiamos hay dos áreas, ¿no? Las humanidades y la ciencia. Y el que quiere ser científico, el que quiere ser doctor, el que quiere ser ingeniero, etcétera, coge el área de la ciencia. Y el que quiere ser artístico, ¿verdad? En las diferentes áreas del arte, de la plasticidad y de todo ese mundo, ¿verdad? Y de las letras, etcétera, pues coge las humanidades. Entonces, yo escogí pues la ciencia. Pero para nosotros es un honor muy grande y es una gran satisfacción, pues, que fue nuestra madre, y yo supongo que también será de gran satisfacción para nuestras generaciones, sobre todo para mis nietos y para mis tetradanietos, ¿verdad? Tienen esto, porque estas cosas son eternas, ¿no? Estas cosas son eternas, esto está en la historia, y cuando las cosas están registradas en la historia, pues están para siempre, ¿verdad? Entonces, para nosotros pues, ha sido muy agradable. Entonces, yo les voy a leer eh, el poema número 26 de aquí del libro de Chernobyl, ¿verdad? Donde ella escribió lo siguiente: crónica de aquella primavera en abril 26 de 1986. Y dice lo siguiente. Lo voy a leer primero en español y después en inglés. Del mar Mediterráneo, de Rubio, ese viento mistral, esta altísima piedra del oleaje de los Pirineos, debajo de la pluma radiactiva, donde apoyó su abismo, el ala invicta de la paloma de Picasso a la caída del Ícaro, propagado de aleros de Guernica y paisajes de Horta de Ebro, con cráneos y guitarras de la mujer que llora, naturalezas muertas del árbol de Chernobyl. The erosion of the Mediterranean Sea, the Mistral wind, with very tall stone, and the Pyrenees swell under the radioactive plume, where the unbeaten wind of Picasso's dove lend its abyss in the fall of Icarus, propagated with eaves of Guernica and landscapes de arte. Quienes van a saber de poesía, pues podrán interpretar a lo mejor en su vocabulario pues poético y lo que mi madre quería expresar en este poema especialmente, ¿verdad? Pero para ello yo voy a dejar
a mi querida hija María Sánchez, quien va a explicar pues entonces un poco mejor de lo que mi mamá, la finalidad de mi mamá, de todos estos libros y de su poesía, de la ciencia poesía lírica y de la ciencia poesía cuántica. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharme. Speak English. You understand me, right? Ah, yeah. Okay. ¿Cómo vamos realmente a asociar esto que ha traído mi madre con la lírica de mi abuela? Y la conclusión que yo tengo, como escritora también, y como humanista, que es una de las particularidades más importantes del programa o del el nivel educativo, nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy por hoy, los niños e incluso los ancianos, ¿sí? Porque vamos a ir desde niños hasta todas las generaciones, ¿no? Llegar ahí, parte donde todos vamos a llegar algún día y moramos y ya no existiríamos en este mundo. Pero vamos a dejar un legado escrito, vamos a dejar una historia escrita. Alguien va a escribir de nosotros o simplemente los hechos contundentes que hagamos en este mundo van a ser relevantes y se van a hablar de ellos. Entonces nosotros debemos reestructurar esa parte tan importante que se ha perdido, que como ustedes bien saben hablamos de la poesía. La poesía es un don, pero también es algo que se puede desarrollar. Dentro de la poesía existe la metáfora, que es un nivel superior de comunicación. Es una forma donde tú puedes comunicarte diariamente, donde puedes darle una entonación de vida mucho más fácil y sutil en todo aspecto. Nosotros como comunicadores necesitamos utilizar armas que estén a nuestro favor. Una de ellas puede ser la lírica, otra puede ser la poesía, otra puede ser tan fundamental como la metáfora, otra puede ser la inclinación a poder desarrollar cosas o eventos que vayan a formar, ¿verdad?, al ser humano. Entonces, hoy hablamos de la inteligencia artificial. Yo no creo que una inteligencia artificial podría ser jamás un poeta o una persona que vaya a desarrollar una inteligencia de capaz sobrehumana. No lo creo. No lo creo. Por más que lo busquemos, por más que lo tratemos, por más que lo intentemos elaborar, eso nunca va a pasar. Entonces nosotros tenemos que reafirmar hoy quiénes somos nosotros, nuestra identidad, porque la estamos perdiendo. El mundo se está favoreciendo acerca de una inteligencia artificial, pero realmente estamos perdiendo nuestros valores. Y este es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Esta reflexión de este libro, que después lo vamos a pasar para que la gente lo vea, trae en concuerdo a lo que es la ciencia poesía, que es un nivel superior de poderle hablar al mundo, de que existe un humanismo, pero que existe también científicamente orden, átomos, electrones, muchas formas de poder ver, ¿verdad?, el criterio humano. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa parte tan importante con nuestras generaciones. Por eso hablé desde los niños hasta el anciano. Nosotros tenemos que ubicar cada centro importante de nuestra educación a los valores que ellos necesitan. Si el niño va a creer en todo lo que diga un adulto, un padre, un educador, pero ¿por qué no les enseñamos más bien a que ellos puedan descubrir por medio del arte, por medio de su propia identidad y de su criterio como seres humanos, que ellos puedan desarrollar una educación equitativa? Los niveles artísticos que tiene un ser humano no es tan solo ser un cantante, un ejemplo, ¿sí?, o ser una persona que hace un deporte, porque hasta el arte es un deporte, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver todo en la vida como el arte, y para ello no vamos a perder lo más fundamental, que es la inocencia.
y es la que se nos ha escapado en estas generaciones. Nosotros tenemos que lograr que se lleve nuevamente esa capacidad de inocencia, donde el ser humano pueda redescubrirse internamente y escriba un poema, escriba un eslabón que vaya a coordinar una conciencia mayor con el ser humano. Y es por ello que traemos todo esto, que para mí es un orgullo y es un legado, pero creo que no puede quedar en la historia, tiene que continuar. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito y tenemos algo por qué reestructurar nuestra educación. No perdamos eso que nos ha dado Dios, nuestra identidad. Busquemos revalorizarla y sí puede ser importante la inteligencia artificial porque va a ayudarnos a lo mejor a coordinar nuestras ideas y hacerlo un poco más rápido. Pero sabes que al final del día nos vamos a dar cuenta que nuestra existencia no puede ser perish, no puede caudicar. Entonces tenemos que reafirmar nuevamente los valores y uno de los más importantes es nuestra familia y todo lo que llevamos con ella. Muchas gracias. Los animales con colores que no son los reales. A los chicos les gusta mucho. Bueno, empezamos con ese camino, después comenzamos también con otras particularidades. A nosotros lo que nos interesaba era rescatar las historias que tenían los masái, su cultura, su lenguaje, su bandera, los colores, su sentido, y ver cómo esas historias contadas por los niños podían ser transformadas en un libro álbum, podían ser transformadas en un dibujo, podían ellos recuperar toda esa historia a través de sus padres. Así que bueno, estuvimos, o sea que todo lo que yo había estudiado de literatura, del libro ágil, de todo eso, fui como recuperando e iniciando todo ese proceso. Bueno, ahí tienen imágenes de todo, empezamos con eso, después Mariana directora, fundadora de dos instituciones educativas en la Argentina, y ella trabajó 3 años, un año que trabajaste con Lidia, luego con Lidia, y este año está trabajando con, o sea, trabaja en Fundación FEPAI con este modelo y lo va llevando y profundizando de una manera que está bastante marcada, ¿verdad? Así que ahí están los niños de la escuela de Mariana. Y después, por ejemplo, estos niños están practicando yoga. Es la escuela de yoga en Sudáfrica. O sea, esto se fue dirigido al comienzo, pero se fue ampliando con otras metodologías, con otras técnicas que vinculaban, digamos, una visión holística de la paz, pero que no solamente una bandera, un símbolo, sino que es una acción concreta, solidaria en relación con los demás. Esa es una propuesta como muy simple. Nosotros hacemos algo, pero hay una colaboración permanente. No es que los chicos hacen algo, que los chicos hacen algo, compartir con otros y aprender cosas juntos. Ese sentido de la convivencia nos pareció muy interesante y de hecho es como que va estimulando la paz de cierta forma en la alimentación, otra forma de eso amplía la mente de todos, ¿no? De lo que trabajamos en ese proceso. Así que bueno, los lugares son totalmente distintos. Por ejemplo, donde los niños tienen los globos, es una clínica, no es una escuela. Es el lugar de Kenia, es el lugar uno de los más pobres de Kenia, es donde nosotros le dijimos, porque él quería, empezó a ver lo que nosotros hacíamos y dice, quiero trabajar con el lugar, hicimos el lugar y empezamos a trabajar con este modelo de intercambio, que no tiene un modelo fijo, sino que lo interesante es que cada uno va haciendo lo que cree más conveniente, pero siempre recuperando la propia identidad y después valorar la identidad de otros. Así que bueno, acá podríamos seguir. Sí. Estas son todas las escuelas que trabajan actualmente. Hay niños refugiados, huérfanos, pobres. Nuestra población es una población muy... Nosotros lo que queremos dar como usuarios, nosotros le tomamos las semillitas de alegría, de estar por un momento jugando, creando, compartiendo, riéndose, pasándola bien.
tratando de... En inglés, todo es de ti, todo, absolutamente. Ah, ¿querés decirle? Dale, sí. Hi. So I'm going to translate, okay, for you to understand. Is that okay? Ah, you're doing it there? Oh. Oh, perfect. Wow. Okay, adelante. Okay. Bueno, no, trabajamos con varios países de África. Este año comenzamos con... Perdón. Pakistán, con India, con Pakistán con el tema de las mujeres, ¿no? Que las mujeres no pueden estudiar en algunos casos. Bueno, las culturas son muy vastas, hay musulmanes, hay cristianos, hay ortodoxos, pero la idea también es aprender a convivir en esa diversidad. Es muy importante este trabajo. Nosotros lo sentimos así, porque realmente ellos aprenden que hay otras maneras de ver, pero no es que hay una mejor que otra, esto es importante, sino que son distintas maneras. No es lo mismo ser nómade que ser sedentario, vivir en el medio de la selva con animales salvajes, a vivir en una ciudad con todas otras comodidades. Bueno, y nosotros lo que pensamos es que hay que vincular a las personas con otras personas, pero también con la naturaleza, con la cultura, con la sociedad, y ayudarnos entre todos. Eso es lo más importante, ayudarnos. Bien, y seguimos, entonces estamos trabajando con la India, con Vedaraya Kundu, que es el referente principal del Museo de Gandhi, donde montaron a Gandhi. Nosotros estamos trabajando con él, también una persona que trabaja en el país, Marisa Conde, va a presentar un proyecto que está vinculado con los juegos de Internet en relación con la comunicación no violenta, que es la propuesta de Gandhi, ¿no? La comunicación no violenta que comienza con la mente, con uno mismo, y que se refiere también a otras personas y al planeta y a su vínculo con el todo, de un modo integral y espiritual, pero que empieza sí o sí con tratar de no decirnos cosas que nos duelan a nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, con él realmente estamos aprendiendo mucho. Yo le hago las traducciones de sus artículos, de sus textos, y a partir de ahí generamos propuestas didácticas. Bueno, esto es un trabajo. Seguimos que cuando yo vi esto que les comenté al comienzo, seguimos con las imágenes que siguen. Nosotros pensamos que cada niño debe tener su material de paz. Cada niño, porque a veces los libros que se dan en las escuelas quedan en las escuelas. No, este es un material que le dimos también a Miguel. Hoy llevamos a una escuela primaria, le dimos ese material. Es un libro que hicimos que tiene 35 hojas, pensando en el mes, que cada día pueden trabajar una hoja. Ese material se llama La Rueda. Es un arcano, para algunos dicen, ¿no? Es como una cosa que realmente tuvo, como decía, ¿no? En relación a una inspiración de todos, de equipo. Nosotros no creemos en la forma individual del mundo. Para nosotros todos estamos integrados y cada uno aporta lo mejor de sí mismo, de lo que mejor puede hacer. Nosotros lo que hacemos es potenciar a cada uno en lo que ya desea, en lo que ama y en lo que va a ser su sentido de vida. Estas revistas, ¿cuántas revistas más? ¿Cuántas? No. Más allá de tratar de explicar eso. Con ilustración, tal, todas las ilustraciones están en plásticos, hablamos de los
Cuando se relaciona realmente cómo está la actividad y cómo cambian las comunidades que participan en las revistas y las métodos. Claro, es una forma integral del conocimiento, ¿no? En donde cada una de las revistas tiene como si fuera un proyecto, Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es el trabajo, entonces ahí se muestran a las familias trabajando, pero no es extra nada más, sino que se les hace hacer, por ejemplo, un dulce, empezar, producirlo, elaborarlo y también meterlo, o sea, todo el proceso de producción con niños que tienen 5 o 6 años, y en revistas que son de 35 hojas, o sea, que hubo un esfuerzo realmente enorme para conjurar todo lo que tenía que ver con matemáticas, lengua, ciencia, historia, y siempre en todas las revistas hay poesía, en todas hay un texto literario clásico para lo que es nuestro país, Cortázar, Borges, adaptado para los niños, con todos temas de valor, cada uno de los niños y todos estos valores que decíamos de la colaboración, la solidaridad, el trabajo colectivo y constructivo, que para nosotros el bien común es fundamental para que podamos salir entre todos. Realmente esto era para los niños y sus familias. Y cambia, ustedes van a un lugar, ahora vamos a ver también otra propuesta, donde se empieza a trabajar cada niño con su material, es un cambio. Vamos a poco tiempo y decimos, ¿qué pasó acá? Y es el efecto de la educación. Se nota muchísimo. Sí, es algo increíble. Bueno, esto es todos lugares pobres, lugares donde están invadidos por el agua, charcos, hay zonas muy pobres, hay justamente donde trabajamos. Bueno, acá hay, esto nosotros lo hacemos con una organización que se llama Global Peace Let's Talk, en donde yo estoy de directora ejecutiva en la parte de educación. La fundadora se llama Nikki de Pina, ella es africana y está viviendo actualmente en Gran Bretaña. Y con ella empezamos a trabajar con Tilsillón y después ella abrió su propio espacio y seguimos trabajando en forma conjunta. Estos son niños que podríamos decir de altas capacidades. Uno de ellos, por ejemplo, hizo la secundaria en 2 días, como para darles un ejemplo, ¿no? Que yo lo traje ahora un video para compartir con ustedes. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos? Estos niños de altas capacidades, esta niña de la India, por ejemplo, ¿no? Trapa Choudhury, es una niña que baila, que canta, que hace unas poesías impresionantes, y hace ciencia, sabe 8 idiomas, 8 idiomas. Es una niña realmente brillante. Entonces, ¿cuál es el propósito nuestro? Bueno, sos muy buena, ¿verdad? Sos muy buena en esto, da lo que sabés. Que comparta, que hagan para otros, porque si no son niños que están muy concentrados en sus valores, en sus saberes, y nosotros los vamos llevando a un plano que tenga que ver con lo solidario y lo colaborativo. Cada uno de ellos es brillante en lo suyo. Esta niña es una niña que sus padres son haitianos, ella nació en México y actualmente vive en Estados Unidos. Es una niña que habla todo el tiempo de agradecer a la vida. Y es naturalmente como ella habla y ten en cuenta cada cosita y el árbol y dice, manténete unido, no critiques. ¿Por qué? Porque sufrió muchísimo, sufre en Estados Unidos el hecho de no ser de allí, ¿no? Y todos los temas de racismo. Entonces, es una niña que y un montón de problemas, como sabemos que Haití ha tenido y que tiene actualmente, ¿no? Una descomposición política muy, muy, muy importante. Bueno, ella sufrió toda una serie de situaciones a través de sus padres y de ir de un país al otro, y ella eso lo toma con resiliencia
y transforma la vida de otras personas. Esa niña, Radima, es de Pakistán. Ustedes saben que en Pakistán el tema de la mujer, del género, ella ayuda a personas transexuales, ¿no? Y todas esas cosas que ustedes ven, las hace ella y las vende para ayudar a las personas que son transexuales y que por supuesto son perseguidas en Pakistán. Entonces ella es sumamente comprometida, es una niña también brillante. Bueno, yo había traído también de Mariano, bueno, Mariano trabaja en la NASA, es algo impresionante, lo llaman de las principales universidades del mundo. Son chicos que no van a la escuela, esto es importante, tanto Mariano como vamos a ver de Sebastián. Han sufrido mucho bullying porque son chicos realmente con capacidades muy distintas. Y bueno, esto es Sebastián, que yo les traje un video, vamos a ver qué podemos ver cuando terminamos. Bueno, Bruno tampoco va a la escuela, Bruno es un youtuber, lo llaman de las principales ferias internacionales de todo el mundo, ahora además crea cuentos, no, es impresionante. Ese es un chico, yo lo conocí haciendo yo un taller de libros, álbumes, y en donde teníamos que, con un artista de México, crear una historia primero y luego transformarla en un libro álbum con los elementos que tuviéramos en nuestra casa. Porque ¿cuál era el propósito? Nosotros veíamos que en África los chicos no tenían ni lápices, ni colores, ni papeles. Entonces, ¿cómo van a hacer para crear? Entonces, bueno, la vida me dio la oportunidad de trabajar con un artista de México, en donde lo conocí a él, que era muy niño, y él nos decía, eso no le va a gustar a un niño no le gusta eso, un niño no le interesa tal tema. Bueno, fue realmente maravilloso. Por último, les quería hablar de Ciline. Ciline fue abandonada por su madre, por su padre, que la dejaron en la casa del abuelo, nunca más salió, y el abuelo no sabía qué hacer con ella, y la llevó a un orfanato. En el orfanato en el que estaban ocurrió un evento en Haití, que de repente ustedes recordarán, fue como un maremoto, se quedó todo destruido. Sí, claro. Quedó todo destruido. Ciline, ahora y es ahora de todo arriba del caballo, ¿no? Como acrobacias arriba del caballo. Y bueno, hicieron ahora y bueno, es otra. No, Tengo una pregunta. sí,